es firme en cuanto a la manera de vivir del cristiano, aún en medio de la circunstancia que ellos estaban viviendo. Y hemos visto, hermanos, cómo el cristiano o esta vida cristiana en medio del sufrimiento, Pedro nos recuerda la esperanza viva que tenemos en Cristo. Pedro nos recordó después un poco de la vida en santidad y el amor entre hermanos, porque eso es lo que va a destacar en un mundo que no conoce al Señor. Después Pedro nos recuerda que anhelemos como un bebé recién nacido la palabra de Dios y que nos acordemos quiénes somos en Él, que somos un edificio en el cual el Señor habita y que te sepas y sientas parte de una familia que Jesús compró con su sangre, en la cual Él habita. Y terminamos la semana pasada recordando que somos linaje escogido, que somos una nueva sociedad que el Señor ha elegido para un propósito. Y estos dos siguientes domingos vamos a estar hablando de cómo vive esta nueva sociedad, qué características tiene esta vida cristiana donde el Señor me ha sacado, dice Pedro, de las tinieblas a su luz y me llama para anunciar esta buena nueva. Pero Pedro, y es que a mí me impresiona que aún en medio del sufrimiento nunca justifica el decir pues que nos hagamos chiquitos en medio del dolor, sino que nos levantemos y seamos luz y vivamos a la luz de lo que el Señor manda. Y en este caso vamos a ver cómo el Señor pide que este nuevo linaje escogido, este real sacerdocio, viva. Y Pedro empieza a hablar de partes prácticas. Yo sé que muchos de ustedes ya no están en escuelas, pero les voy a dejar una tarea. Hoy vamos a ver todo el capítulo 2, pero por favor tráigase la próxima semana leído el 3, que va a ser la segunda parte de cómo vive esta nueva sociedad. Bien, acompáñenme, versículo 11, voy a leerlos por partes. 11 y 12 dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pedro recuerda la identidad. Les había dicho que son linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, y ahora les dice: ustedes son extranjeros y peregrinos. ¿Qué significa esto, hermanos? Es un lenguaje, nuevamente recordemos que Pedro habla con judíos, entonces siempre está usando el lenguaje que ellos entienden. El judío sabía que desde Abraham eran peregrinos. Dios llama a Abraham para una tierra extranjera, y ellos constantemente entienden esta parte. Y Pedro ahora la aplica entendiendo que usted y yo, y que aquellos cristianos tienen dos ciudadanías. Una es la terrenal, mexicanos, todos mexicanos, no sé si hay algún extranjero por aquí, pero ciudadanía terrenal. Pero en Cristo hay una nueva ciudadanía, donde Jesús es el Rey, y nosotros somos quienes servimos a favor o en función de ese Rey, donde Jesús viene a predicar lo que es el reino de Dios, y yo soy parte de ese reino donde le sirvo al Rey Jesucristo. Esa es mi ciudadanía celestial. Tengo una ciudadanía como ser humano, como mexicano, como terrenal, pero también tengo otro pasaporte gracias a la obra de Cristo. Y entonces Pedro les recuerda: acuérdense que esto no es todo. Ustedes como extranjeros y peregrinos. Hace unos días justamente me platicaba una amiga de un documental que veía de migrantes, y le preguntaron a un migrante que por qué no se compraba su casita, no buscaba un trabajo, etcétera, ¿no? Generalmente migrantes viviendo abajo de los puentes, etcétera. Y ese migrante dijo: es que si yo empiezo a comprarme mi casa, a buscar un buen trabajo, voy a echar raíz aquí. Y aquí no es donde yo quiero llegar. Yo quiero llegar hacia otro lugar. Entonces, si
si yo empiezo, me voy a arraigar aquí. Y yo no quiero decir con esto, hermanos, que usted no vea por su vida ni compre su casa, viva. Dios habla de una dignidad de vida. Sin embargo, también siempre tenga la conciencia de que este no es nuestro último lugar. Siempre viva a la luz de lo que nos toca y de que somos peregrinos. Y lo que Dios nos ha dado aquí será para su gloria. Hay un canto que dice, que se llama Peregrino precisamente, ahora soy tu hijo, fui lavado con tu sangre, revestido con tu rectitud y con tu sello puesto en mi corazón. Ahora redimido, peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino inconmovible. Tu palabra es el compás para mis pies, es el camino, en el camino tu evangelio anunciaré, hasta escuchar, bien hecho, ven mi siervo fiel, entra en mi voz. Esa es nuestra meta, hermanos. Y entonces Pedro dice, como peregrinos y extranjeros, dice, ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí empieza, bueno, no empieza tanto la lucha, pero aquí empieza con la premisa de ser peregrinos. Pedro menciona una prohibición. Abstente de los deseos de la carne. Hermanos, los cristianos en aquel entonces no solo tenían luchas externas, que a veces son las que más nos fijamos. Pedro está hablando de las luchas internas que cada uno de nosotros tenemos. Y hermanos, esas son las batallas más duras. Ser cristiano, hermanos, es una batalla contra deseos que son incorrectos. Batallamos con las luchas de nuestra cultura, batallamos con el egoísmo, con la avaricia, con el orgullo, con la falta de perdón, con la lascivia, con la inmoralidad sexual y con muchas otras cosas. Y Pedro sí llama a abstenernos, a apartarnos, a que no te dejes capturar contra esos deseos. Y el llamado, hermanos, en esta mediodía es: reconoce tus batallas, porque las hay. Reconoce, sí, que tenemos la victoria en Cristo, pero que cada día a día, usted y yo tenemos una lucha que vencer, interior. Más allá de las exteriores, a lo mejor usted me puede decir, hace mucho yo ya no batallo con ninguna adicción. Hace mucho que yo no batallo con cosas externas que a veces les damos tanto peso. Bueno, y tu batalla hacia el egoísmo, tu batalla hacia la envidia y la avaricia, tu batalla hacia las ganas y la sed que tienes de reconocimiento. Pedro habla de que te abstengas o te apartes de esas batallas, no solo las externas, sino la vanidad, el egocentrismo, los celos, el chisme, la falta de control en nuestro carácter. Reconoce tus luchas, enfréntalas apartándote de ellas. Y después dice Pablo, mantén tu buena manera de vivir, que agrada a Dios y que da testimonio a los gentiles. Hermanos, una de las cosas difíciles de la vida cristiana, y me atrevo a decir difícil, es que sí vivimos para los demás, es que sí vivimos a la luz de muchos ojos. Hoy en día se nos dice mucho que no te importe lo que digan los demás, tú vive a tu manera. La realidad del cristiano es: cuida tu manera de vivir porque los demás están bien. ¿Eso es un peso? Sí, es un peso. Y es parte de lo que nos toca hacer como cristianos. En aquel tiempo, con los judíos cristianos, a los que escribe Pedro, se habían levantado muchos rumores en contra de ellos. Ellos tenían una fiesta que se le conoce como la fiesta ágape. Ágape es amor. Y ellos como que relacionaban, decían fiesta ágape, y luego se dicen hermanos. Entonces ellos pensaban que sus fiestas era algo muy sucio sexualmente hablando. Ellos corrompían la forma en que ellos se relacionaban, o ellos decían el nombre ágape y se decían hermanos, pensando que había una gran inmoralidad sexual entre ellos. Y también ellos decían que comían el cuerpo de Cristo. Entonces, aparte de inmorales, eran caníbales los cristianos en aquel, bueno, eso decían de ellos. Y entonces por eso Pedro dice, mantengan bien su manera de vivir,
para callar a los gentiles, para que ustedes demuestren con su vida que esos rumores no son ciertos. Es decir, hermanos, sí hay en nosotros un compromiso de ser luz y de mostrar con nuestra vida que somos diferentes. Sí hay un compromiso en el cristianismo. Decía un predicador, ojalá que la meta de Pedro era ¿qué tiene que les digan que son raros? Pero que qué bueno que están ahí. ¿Qué tiene que en tu trabajo les digan, ay, el raro que lleva las alabanzas? Pero qué bueno que él trabaja aquí. Ay, la vecina que, no sé, siempre me dice por qué orar y siempre está al pendiente de mí, qué rara es. Pero qué bueno que está aquí. Pedro era lo que estaba buscando. Que su vida, aunque fuera extraña para el gentil, fuera inspiradora. Y fuera una vida diferente. Que puedan decir qué bueno es tener. El mundo sería difícil sin los cristianos, porque los cristianos sanan tierra, cuidan animales, creen en la familia, son fieles en el matrimonio. A pesar de que son extraños, qué bueno que están aquí. Hermanos, el testimonio del cristiano ha sido terriblemente manchado, no por los de afuera. ¿Sabe por qué? Por nosotros mismos. Si usted sale a evangelizar, lo primero que escucha, o lo que seguramente va a escuchar es, va a ser como esos. Yo conozco un cristiano que hizo esto. ¿Le ha pasado? A mí, bueno, no es que evangelice todos los días, pero cuando he llegado a hacerlo en los parques o así, era un pretexto común. No, para ser como tal, que me hizo, que me dijo, mejor no. Pedro, hermanos, nos está llamando a que mi vida sea un ejemplo a quienes no lo conocen. Y eso es lo primero que marca la nueva sociedad en Cristo. Una vida ejemplar. Y después viene la parte con la que les digo que, batallé poquito. Versículo 13 al 17. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacerlo mal, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hermanos, el tema político y de las instituciones humanas es algo complicado, porque entendemos la situación en la que vivimos como México. Entendemos la injusticia y corrupción que hoy hay. Pero déjeme decirle algo un tanto retador. El pueblo judeocristiano al que escribe Pedro estaban en la peor persecución histórica de los cristianos. El emperador se llamaba Nerón. Este hombre era tan sádico que mandó quemar a Roma y le echó la culpa a los cristianos para desatar una persecución. Se dice en la historia que este hombre caminaba cabalgaba por los patios del palacio, y quienes alumbraban su caminar eran cristianos en hogueras. Y Pedro todavía tiene el valor de decir, honrad al rey. No sé qué más decir. Solamente, hermanos, es esta parte de entender que la sociedad en Cristo muchas veces va en contra de lo que la sociedad está marcando. Y Pedro nos llama a respetar y a honrar a nuestra autoridad. Si los cristianos de la época de Pedro se hubieran rehusado a obedecer la ley romana, hubiesen brindado a los adversarios la evidencia necesaria para acusarlos de iniquidad.
Aunque los lectores deseaban verse libres de esta servidumbre, Pedro exhorta a obedecer a los magistrados por causa del Señor. Y creo, hermanos, que esta es la frase clave. Por causa del Señor, obedece. Por causa del Señor, respeta. Y ahora, Pastora Ana, ¿qué pasa cuando la institución es mala? ¿Qué pasa cuando la institución corrompe? Bien, hermanos, A.W. Tozer dice que el concepto de gobierno es divino, porque gobernar es divino, pero nunca será perfecto, porque usted nunca encontrará alguna forma de gobierno que sea imperfecta. Que sea perfecta, porque quienes gobiernan, sea en democracia o en monarquía, son humanos. Y los humanos son seres caídos, y los hombres caídos son seres egoístas, y los seres egoístas son malvados. Por lo tanto, hermanos, bíblicamente hablando, cuando la ley humana no entra en conflicto con las leyes de Dios, nuestro deber es cumplir con esa ley. Es perfectamente agradable y justo que usted estacione su auto en el lugar correcto, que observe las leyes de tránsito, que pague sus impuestos y que cumpla las leyes de la nación. Pero si las leyes de la nación le dijeran alguna vez que usted no puede orar, entonces es ahí donde yo puedo revelar quizás mi obediencia. Ejemplo, en Pedro tenemos cuando se presenta ante el Sanedrín y le impiden predicar y les dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ejemplo tenemos en Daniel cuando el rey quería obligarlos a adorar a una estatua y fueron al horno de fuego. Parafraseando, podríamos decir: querido rey, hemos sido llamados a ser leales a ti, mientras no nos lleve a negar la lealtad en mi otra ciudadanía. Pedro nos llama a resistir el mal, pero aquí la evidencia ante cualquier situación, hermanos, es nunca con violencia, sino con humildad y amor. El mensaje de Pedro es no levantarnos como cristianos en armas, ni seguir algún juego como ese. Y bueno, es difícil hablar de esto, hermanos, cuando conocemos hermanos o gente que amamos y ha sido víctima, ¿verdad?, de la injusticia. Es muy difícil hablar de eso. Tenemos un buen ejemplo en la vida de Juan Wesley. Él nunca ocultó sus posicionamientos políticos y su posibilidad de influir hasta donde pudiera. Un ejemplo claro es que las últimas cartas de todo lo que él hizo fue escrita al Parlamento para abolir la esclavitud. Es decir, ¿se puede hacer algo concreto para remediar la injusticia? Sí, pacíficamente. Ahí no estamos deshonrando ni dejándonos de someter al rey. Hay varias lecturas de Juan Wesley que puede usted buscar, como Sinceras reflexiones sobre la presente situación de los asuntos públicos, Carta a un votante, Reflexiones sobre el origen del poder, Reflexiones sobre la presente escasez de comestibles, Reflexiones sobre la esclavitud. Es decir, ha habido cristianos que han intentado cambiar el paradigma de las situaciones políticas siempre y cuando de manera sabia. Nuestro deber, hermanos, es, lo que intento decir, hermanos, es que muchas veces la manera en que nosotros nos relacionamos con el gobierno, la manera en que nos expresamos, y no solamente el gobierno, hermanos, mis autoridades, llámese padres, llámese esposo, llámese maestros, llámese jefes, la manera en que nos relacionamos y nos expresamos muchas veces no llevan el sello cristiano. Muchas veces no estamos comportándonos de esta manera en que los gentiles puedan decir que somos diferentes. Ese es el punto de Pedro. Hay mucho que hablar y me encantaría. Es más, les confieso que seguramente algo de esto va a ser mi tesis, porque tengo mucho conflicto con las cuestiones políticas y el cristianismo.
Pero lo que sí estoy segura es que muchas veces nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de responder ante mis autoridades no lleva un sello cristiano. Y Pedro nos llama a ser buenos ciudadanos de aquí y del cielo. Y tener en conciencia, hermanos, que siempre el reino de Dios va muchas veces, o la mayoría, en contra de la lógica de la sociedad. Jesús siempre volteaba la historia y decía que amáramos a nuestros enemigos, que diéramos otra milla. Muchas veces nuestra respuesta es muy sumergida con las corrientes sociales de este mundo. Pedro nos llama a ser ejemplo, abstenernos de aquellas cosas interiores y reflejar una buena vida, a tener en cuenta el respeto a nuestras autoridades. Y luego viene el versículo 18 que dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, este pasaje ha sido bien abusado severamente. Justamente la semana pasada, y le pregunté a Pablo si lo podía pasar, pero me dijo que mejor no. Estoy viendo una serie que se llama El tren subterráneo, y habla de la vida de los esclavos en Estados Unidos, muy parecido a la novela de la cabaña de Tom, sí, donde explica la vida de estos esclavos negros y cómo sufrían. Y la serie que estoy viendo es de ese tema. Pero hay una escena donde está el amo y cuelga a un esclavo y lo empieza a latigar. Y manda a llamar a todos los esclavos y empieza a leer: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, porque esta es la voluntad de Dios. Así seamos difíciles. E incendia al esclavo y manda a llamar a todos los esclavos para que lo vean. ¿Sabe cuál fue mi primera impresión? Dije, es que si dice, ¿qué hacemos en contra? Hermanos, esos son los grandes peligros de una mala interpretación. Pablo, por un lado, escribe a los amos y esclavos cristianos y les dice que se lleven bien. Pero Pedro no les está hablando a los amos que no son cristianos, les está llamando a los esclavos cristianos. Pero necesito que usted me entienda un poquito en el contexto. En el Nuevo Testamento no se escribe en contra de la esclavitud como tal, no porque estuvieran a favor, sino el sistema económico de Roma estaba basado en la esclavitud. Seguramente no era tan... Cuando usted y yo pensamos en esclavos, precisamente pensamos en Estados Unidos, en la forma en que fueron tan trágicamente abusados el esclavismo negro en las colonias en Estados Unidos. Pero en este tiempo, hermanos, los esclavos no tenían los derechos de un ciudadano, pero los amos cuidaban de ellos porque eran una inversión. No estoy justificando, quiero que usted me entienda un poquito que era, digamos, mucho menos cruel la situación de esclavitud a la que usted y yo pensamos. Un historiador dice: las condiciones de vida de muchos esclavos eran mejor que las de los ciudadanos libres que dormían en las calles o que vivían en cuartos baratos. Hay considerable evidencia como para creer que los esclavos de ese tiempo vivían en los confines de la casa del amo, y también incluso su forma de vestir era similar a la de cualquier ciudadano romano. El hecho de que la mayor parte de los esclavos de Roma vestían también como los hombres libres queda indicado de modo de un poco usual. Es decir, la esclavitud en Roma
en los tiempos de Pedro y Pablo no era tan radical, ni tan hostil, ni tan, no sé, terrible como en la que yo vengo a mi mente cuando pienso en esclavitud. No estoy justificando, pero ellos eran más bien vistos como siervos. Y bueno, Pedro les habla y les dice, y paréntesis, fueron los cristianos quienes lucharon por abolir la esclavitud. Pedro les dice que aprendan a amar a su amo, no solamente a los fáciles de amar, sino a los difíciles de amar. Porque obedecer a un buen amo no requiere un poder sobrenatural, pero obedecer a un amo difícil requiere del amor de Dios en nuestra vida. Dios está llamando a los cristianos de aquel entonces a obedecer por amor al Señor, como les dijo primero a las autoridades. Obedecer voluntariamente porque Cristo los ha hecho libres. Y la motivación de esa reverencia sería Jesucristo. Es decir, hermanos, ¿cómo podemos entender esto hoy día? Es entender que Dios nos está llamando no solo a amar a las personas fáciles de amar, porque amar a alguien que es fácil de amar, o darle a alguien que me va a regresar el préstamo, o no sé, expresarme bien de alguien que es fácil de amar, no necesito a Jesús para eso. No necesito a Jesús para tratar con personas buena onda, no sé cómo expresarlo. Qué gracia hay. Pero tratar con aquel jefe difícil y expresarme en amor. Pero tratar a mis parientes incluso que son duros. Yo recuerdo una vez, mi abuela era una mujer muy difícil, mi abuela paterna. Después contaré más, pero yo hasta le decía a mi papá que no fuera a verla, porque mi papá llegaba cansado, agotado, con el azúcar hasta arriba, de todo lo que hacía mi abuela. Y mi papá me dijo, Dios me llama a mí a amarla y honrarla. No puedo hacerlo. Y para mí era muy difícil aceptar eso. Bueno, Dios me llama a eso. Hermanos, el Evangelio, lo que hará atractivo el Evangelio es la capacidad de amar a quienes son difíciles de amar. Hay un libro que se llama Locos por Jesús, es de mis tiempos de adolescente, del grupo Digital. Y ese libro yo usualmente tenía mi devocional y leía una historia de Digital porque eran historias de misioneros radicales que morían por el Evangelio. Y esta semana escuché que a alguien más le impactó una historia de este libro. Y era sobre la historia de un cristiano que vivía en la época comunista. Y el comandante le dijo, ¿no te das cuenta que yo tengo poder para hacer lo que yo quiera con tu vida? Te puedo matar ahorita si yo quiero. Y el cristiano, este chico cristiano le dijo, tú te equivocas. El poder está de mi lado, porque puedo amarte mientras tú me maltratas. Hermanos, el llamado de Dios es a tener la capacidad y el poder de amar a quien no merece ser amado, de honrar y respetar al jefe que es difícil. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, y quiero que quede bien claro, no estoy diciendo que si estás en un trabajo donde hay injusticia, donde hay corrupción, te quedes callado y obedezcas. Hay leyes para eso. Tampoco estoy diciendo que si tú tienes un esposo que te maltrata y te golpea, te quedes ahí porque Dios dice que tenemos que sufrir. No, porque Dios también nos llama a la dignidad. No puedes hacer eso. Si tienes un esposo que te golpea, necesitas salir corriendo de ese lugar. Y me atrevo a decirlo desde el púlpito, porque Dios nos llama a dignidad. Si tú tienes un trabajo que no es correcto y que tu jefe te humilla y te hostiga, ya hay leyes para hacer justicia en cuanto a eso. El mensaje aquí es que muchas veces usted y yo vivimos en una cultura donde siempre queremos exigir nuestros derechos. Y en Cristo habrá ocasiones donde debemos mostrar amor y ceder en medio de esos derechos.
termino diciendo el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Repito, hermanos, Pedro no está diciendo pues que te pongas de pechito para sufrir todo el tiempo, ¿verdad? Porque este pasaje ha sido muy abusado en ese sentido. No, lo que Pedro está diciendo es que Cristo es el modelo. Jesús es el que va en contra de lo que a veces parece justo o correcto, como levantarse en armas, como, no sé, Jesús va en contra, Jesús no devuelve el mal por mal, Jesús sabe amar correctamente, Jesús responde de la manera correcta en medio de una sociedad injusta. Que Jesús sea tu modelo para vivir en esta nueva sociedad. Es lo que Pedro estaba diciendo. Jesús se enfoca en los demás y no en uno mismo. Piensa en Cristo, en esta vida que tú estás llevando en tu comunidad, en tu casa, en tu trabajo. Piensa en Jesús. Piensa en cómo responde Jesús. Piensa en cómo Jesús hablaría de tu jefe, o cómo se expresaría de las personas que tú estás bajo esa autoridad. Piensa en Jesús, en cómo expresaría el amor por alguien que no responde de la misma manera. Piensa en Jesús cuando sea difícil amar. Piensa en Jesús cuando ya no quieras servir o te agotes de servir. Esa es la clave para vivir bajo esta demanda de sociedad. Piensa en Cristo y en lo que Él ha hecho por nosotros, para poder abstenernos de todo mal con lo que luchamos, para poder respetar autoridades y para poder ser ejemplo en nuestro trabajo y en el lugar en el que nos rodeamos. Quiero pedirles que nos pongamos de pie y con esto en mente entonemos un himno de afirmación.